Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, bienvenido. Voltee para el otro lado y dígale, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios que tenemos el día de hoy. Tremenda enseñanza de las Escrituras. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 19, versículo 17. Los hijos de Dios decimos Génesis 19, versículo 17. Tremenda palabra de nuestro glorioso Dios. ¿Qué nos dice? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a leerlo juntos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bendito y alabado sea Jesucristo. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu profunda misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es más grande que los cielos. Gracias, Señor, porque tú estás siempre cerca, a nuestro alcance, si nosotros queremos estirar la mano. Te suplicamos en esta hora que tu palabra nos sea revelada por el Espíritu Santo y que podamos entender, guardar y practicar viviendo tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Tremendo pasaje de la palabra de Dios el día de hoy, y vamos a reflexionar sobre la vida de dos hombres totalmente opuestos. Uno de ellos, Abraham, el otro, Lot. Y ponga mucha atención porque cada palabra es tremendamente importante en lo que vamos a meditar. La palabra del Señor nos dice en este versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a hablar sobre Abraham, el hombre de la bendición, y vamos a hablar también de Lot, el prototipo del creyente carnal y caído. Esto va a traernos unas increíbles enseñanzas en nuestra vida diaria, en nuestra familia y definitivamente en nuestra intimidad con Dios. Abraham era un buen padre. Fue el hombre que Dios escogió para transmitir su palabra a las generaciones por venir. Lot, contrariamente, era un mal padre y un padre que llevó a la perdición a su descendencia. Y vamos a ir al antecedente de todo esto, que lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 13.
a partir del versículo 8. Y nos dice, vamos a leer a partir del versículo 1. Nos dice el versículo 1, subió pues Abraham, nótese que no lleva la H aquí, de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tremenda palabra de Dios. Recuérdese que la H que le falta aquí a Abraham es la diferencia entre la bendición y la no bendición. En este momento Abraham estaba pasando por un mal momento en su vida. Abraham había ido a Egipto, que representa el pecado. Y nos dice la palabra que subió pues Abraham, y cuando la Escritura nos dice subir, siempre debemos de pensar que nos habla espiritualmente de una condición caída a una condición en comunión con Dios. Entonces subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot estaba con Abraham. Es como esos familiares que a veces tenemos nosotros, que están ahí con nosotros. Tú eres el creyente en esa familia y hay otros que están ahí contigo que no necesariamente son salvos, no necesariamente son hijos de Dios. La palabra nos enfatiza que Abraham era un hombre muy rico, dice riquísimo en ganado. Y el versículo 3, mis amados, es un versículo que desde el punto de vista espiritual es tremendo, porque dice, y volvió, alguien diga volvió, y volvió sobre sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Una lectura superficial de la palabra de Dios no nos va a revelar absolutamente nada. Pero si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que lo que en realidad hizo Abraham fue regresar al compañerismo perdido con Dios. Dice la palabra del Señor en este pasaje de Génesis 13, y volvió por sus jornadas, es decir, regresó desde su condición caída en el Negev hacia Betel. Recordamos que Betel quiere decir casa de Dios, y los hijos de Dios decimos casa de Dios. Bet quiere decir casa. Él es la contracción del nombre de Elohim, que es Dios plural. Entonces, regresó del Negev, de su condición caída, hacia Betel, que es la casa de Dios. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿tú ya regresaste a la casa de Dios? Tú puedes estar físicamente en la casa de Dios, pero en tu corazón puedes estar completamente lejos de la casa de Dios. Porque el acercarnos a la casa de Dios no es solamente un acto físico, es un acto espiritual, es un acto moral. Y dice la palabra del Señor, dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel, la casa de Dios, y Jai. Yo quiero invitarte desde este momento a que tú regreses al compañerismo perdido con Dios, así como lo hizo Abraham. Y dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí
Abraham el nombre de Jehová. Tú y yo tenemos que regresar al altar. Altar significa sacrificio, significa sacerdote, significa ofrenda. Tú no puedes sacarle la vuelta a la palabra altar en la Biblia, porque el altar se nos habla desde el sacrificio de aquellos animales en el tiempo de Adán y Eva hasta el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Altar representa a Jesucristo. Altar representa sacrificio, sacerdote, ofrenda. Todo eso significa este lugar. Este lugar representa el lugar del sacrificio. El púlpito en cada iglesia cristiana representa el lugar del sacrificio. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Abraham fue al lugar del altar que había hecho allí antes. Y tú y yo tenemos que regresar a ese lugar, al lugar de nuestro primer amor, al lugar donde nosotros recibimos al Señor Jesucristo, al lugar donde habías estado antes, a tu primer amor. Y todavía para enfatizar más esto, dice la palabra, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Invoque usted el nombre de Jehová. Invóquelo en este momento. Bendito sea Jesucristo. Invoca el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la Escritura a partir del versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Realmente eran tío y sobrino. Abraham era el tío de Lot. Y dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mis amados, el primero que debía de escoger era Abraham, porque él era el anciano, él era el viejo, él era el tío, él era el sacerdote. Abraham era el sacerdote. Y si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú eres un sacerdote de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que cada uno de nosotros que hemos hecho a Cristo nuestro Salvador personal, somos sacerdotes y somos reyes. A ver, voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: ¿sabías que eres un sacerdote y un rey? Créaselo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, dejó Abraham que Lot escogiera primero. ¿Y qué fue lo que escogió Lot? Lot abrió sus ojos carnales, los ojos de un creyente caído, porque aunque nosotros no lo creamos, la palabra de Dios dice que Lot era creyente. A pesar de todo lo que nosotros leamos en la Biblia de Lot y que nos parezca mal, Dios dice que Lot era creyente. Y nosotros aceptamos porque Dios dice que Lot era creyente. Entonces, pero si tú lees, podrías pensar que él no lo era. Tus ojos carnales, dice la palabra en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y ese es el creyente que siempre está buscando una excusa espiritual para todo lo que hace. No es que yo hago esto porque pienso hacer lo otro, y es que Dios me ha guiado a lo otro, y más allá y más acá. Pone una excusa espiritual a un deseo carnal. Fue lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Saúl. Dios le había dicho a Saúl: destruye todo lo de los amalecitas, acabas con todo, solamente vas a guardar el oro, la plata, y lo vas a llevar el oro y la plata a mi templo, y todo lo demás lo vas a destruir. Animales, personas, niños, vas a acabar con todo eso. Y entonces dice la palabra de Dios que Abraham guardó, Saúl guardó para sí lo que quiso, lo mejor lo guardó él.
Y entonces viene el profeta Samuel y le dice, ¿hiciste como Dios te mandó? Sí, sí lo hice. Y entonces dice Samuel irónicamente, dice, ¿y entonces qué es este ruido de ovejas y bueyes que estoy escuchando? Eso lo debías de haber destruido también. Y entonces dijo Saúl, es que yo lo he guardado para ofrecérselo a Dios en holocausto. Es decir, es un creyente que busca excusas espirituales para actos carnales. Algunos lo estarán entendiendo, otros no, pero eso ocurre en nuestra vida diaria. Y entonces dice la palabra que Lot escogió toda la llanura del Jordán y Abraham acampó en la tierra de Canaán, es decir, el lugar de la bendición, el lugar de la promesa. A lo mejor el Canaán no era muy bonito. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, a lo mejor el Canaán no era muy bonito, pero era el lugar que Dios quería que fuera. Y a veces nosotros nos vamos por nuestros ojos carnales, nuestros ojos naturales, y decimos, esta es la guía de Dios, cuando realmente la guía es una guía nuestra, una guía humana, personal. A veces las cosas de Dios no son muy bonitas, a veces las cosas de Dios no nos gustan, pero es la voluntad de Dios, es la guía de Dios. Y dice la palabra que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Alguien diga, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esta es la progresión del pecado. Nadie cae de la noche a la mañana en un pecado grave, sino que es una progresión. Vamos caminando, es un proceso. Dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Por qué le cito el Salmo 1? ¿Por qué le cito el Salmo 1? Porque nos habla exactamente de la progresión del pecado. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es consejo de malos? ¿Con quién te juntas? ¿A quién oyes? ¿Qué consejo sigues? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 2, que no anduvo en camino de pecadores. Es decir, ya la persona no se conformó con oír, sino camina junto con las personas que hacen esos pecados. Y finalmente dice, ni en silla de escarnecedores se ha burlado. Tenga usted un diccionario cuando lea la Biblia, porque a veces nos tropezamos con una palabra. ¿Qué quiere decir escarnecedor? Quiere decir burlador. Ni en la silla de los burladores. Entonces, ¿quién es bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de burladores. Porque primero empiezas oyendo a las personas, luego los acompañas a las personas y finalmente acabas haciendo lo que hacen las personas. Y viene el contraste en el Salmo 1, es todo un estudio del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, etc. Entonces, esto pasó aquí con Lot. ¿Qué hizo? Fue poniendo sus tiendas, fue caminando, se fue acercando más a la ciudad del pecado, a la ciudad de Sodoma. Sodoma era una maravillosa ciudad para cuidar animales, pero una pésima ciudad para cuidar a hijos. Y a veces nosotros no pensamos en esas cosas. Dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos. Y créanme que cuando la Biblia dice malos, es tremendamente malos. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Tremenda palabra de nuestro Señor. Tremenda palabra. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Él vio la prosperidad,
se dejó guiar por sus ojos físicos, se dejó atraer por las riquezas, inclinó su corazón hacia las riquezas, no buscó la guía de Dios. Y en esta tierra de Sodoma era una tierra que era una tierra de homosexualidad, de lesbianismo y de todo género de perversiones sexuales. Era una ciudad abundante en riqueza, pero abundante en pecado. Y no solamente, mis amados, la homosexualidad es un pecado, la homosexualidad también es un espíritu inmundo. Es decir, que no solamente una persona cae en el pecado de homosexualidad, sino que hay un espíritu inmundo de homosexualidad. Y ese espíritu inmundo de homosexualidad es derramado a veces en un barrio, en una colonia, en un municipio, en una ciudad, en un estado y en un país. Y se vuelve entonces un espíritu territorial. Y hay ciudades en el mundo que tienen las más grandes concentraciones de homosexuales que hay. ¿Como cuáles? Como Sydney en Australia, como San Francisco, como Berlín, como Nueva York, como París, como Ámsterdam, óigalo, como Tel Aviv, que es en el estado de Israel, en la nación de Israel, como en Barcelona y como en la ciudad del Cabo. 10 ciudades clásicas de grandes grupos homosexuales. Entonces, quiero también decir que la homosexualidad lleva toda forma de perversión sexual, porque una persona homosexual es una persona que se ha brincado obstáculos. Alguien diga brincado obstáculos. Te brincas el obstáculo de tu familia. Es decir, ya tu familia sabe que eres homosexual o lesbiana. Te brincas el obstáculo de la familia, ya no me importa lo que piense mi papá, mi mamá y mis hermanos. Segundo obstáculo, ya no me importa lo que piensen mis amigos. Finalmente, ya no me importa lo que piense la sociedad. Son obstáculos que tú vas brincando. Y entre más pasas un obstáculo, más difícil es regresar. Y después de esto, las personas caen en todo género de perversiones sexuales. Y no solamente eso, sino lleva a otros pecados como la drogadicción, como la depresión, como el suicidio, como el homicidio y como el satanismo. Vamos a encontrar frecuentemente que los sacerdotes satánicos son homosexuales, son lesbianas, son perversos sexuales y hacen sacrificios, no solo de animales, de niños. Entonces, está muy asociada esta progresión que empezó con la pornografía. Por eso vamos a hacer énfasis en cómo la palabra de Dios dice que cuides tus ojos, porque el pecado generalmente entra por nuestros ojos. Entonces, fíjese la progresión tan grande que nos lleva de la pornografía, de ver si eres hombre a una chica guapa o no tan guapa, si eres mujer, de ver a un joven guapo o no tan guapo, y luego de ahí progresa, se cruza de ver parejas del sexo opuesto para ver personas del mismo sexo, y después de ahí siguen el resto de las perversiones sexuales. Y ahora la vamos a asociar con las drogas, porque generalmente los grupos homosexuales son grupos de drogadictos. Y luego vamos a progresar más en eso, y entonces pues estoy deprimido porque en el fondo de su corazón el homosexual sabe que está mal, y entonces tiene una depresión que a veces lo lleva al suicidio o lo lleva al homicidio, y definitivamente puede llevarlo al satanismo. Todo eso está englobado en el pecado de homosexualidad, cuando este espíritu de homosexualidad está trabajando fuerte. Entonces, ¿qué habrá enfrentado Lot en Sodoma? No lo sabemos porque la Biblia no dice, pero seguramente que Lot tuvo que enfrentar lo que veía, que para nosotros significa la pornografía. Tuvo que enfrentar todo tipo de tentaciones, porque era una ciudad
de perversión. No era unos cuantos homosexuales, no era un grupo de homosexuales, era la ciudad entera que eran homosexuales. Entonces tuvo que enfrentar tentaciones, tuvo que enfrentar un espíritu de seducción, tuvo que enfrentar al pecado y definitivamente tuvo que enfrentar la aflicción. Porque dice la palabra que Lot afligía su corazón con todo lo que veía. Pero la pregunta es, si estaba tan afligido, ¿por qué no se iba? Y eso nos pasa también a nosotros. Muy afligido, pero no te vas. Lot no sabía que Dios iba a destruir la ciudad. ¿Por qué no sabía? Porque él no tenía intimidad con Dios. No tenía guía de Dios. Y aquí nos habla que tú puedes ser creyente. Oiga esto, tú puedes ser creyente, pero estar caído, estar confundido, estar en pecado, y definitivamente no vas a tener ni paz, ni gozo, ni victoria espiritual, y definitivamente no vas a tener guía de Dios. Eso es definitivo. Y seguimos en la palabra de nuestro Señor y nos vamos a Génesis 19 a partir del versículo 1. Nos dice la tremenda palabra de nuestro Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mis amados, una persona que está a la puerta de la ciudad en aquel tiempo, nada más podía ser dos tipos de personas. Era juez, era uno de los jueces de la ciudad, o era alguien que hacía muchos negocios, porque los negocios se hacían a las puertas de las ciudades. Y entonces, pues Lot no era, digamos que el embajador ni el edecán de las bienvenidas. O sea, él estaba allí en las puertas. Entonces, dice la palabra que estaba sentado a las puertas de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, él reconoció, Dios le dio la capacidad de reconocer que eran enviados de Dios. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo de la ciudad de Sodoma. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión de conozcamos no es en el sentido literal que nosotros conocemos, sino es en un sentido sexual. Es decir, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego que se hermanó, ¿verdad? Se hermanó con los pecadores de Sodoma, se hermanó con los homosexuales, se hermanó con los perversos, se hermanó. Y dice la palabra que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, viene la parte más tremenda aquí, que jamás en tu vida a ti se te podría ocurrir, y menos si eres padre, y menos si tienes hijas. Fíjese usted. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Estaba bien avivado, ¿verdad? Estaba bien entregado a Dios. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot,
y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, es decir, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Tremenda palabra de nuestro Señor. Qué cosa tan tremenda. ¿Tú te atreverías a hacer eso que hizo Lot? Decirle a estas personas: tengo 2 hijas, no les hagan mal a los que tengo aquí adentro, que son mis amigos y mis invitados. Les voy a sacar a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Eso fue lo que dijo este hombre. Pero estos homosexuales no iban a aceptar a las mujeres, porque ellos eran perversos. Ellos querían hombres, querían a los ángeles. No sabían que eran ángeles, pero querían tener relaciones con ellos. Y para aquellos que piensan que los ángeles son muy débiles, pues ahí tenemos que 2 ángeles fueron los que destruyeron la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra y 2 ciudades vecinas. Y pues dice la palabra de Dios que simplemente cegaron a todos los hombres, del menor hasta el mayor. Nos dice la palabra del Señor en los versículos 12 y 13, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y le: sácalo. Hay veces que tienes que hacer grandes decisiones, salir de un lugar malo, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Quiero que piense un momento en este versículo 13, que dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Pregunta: ¿qué cree usted que Dios esté pensando en este momento? Cuando ve a homosexuales, lesbianas, transgénero y bisexuales haciendo parade, ¿cómo se dice? Un desfile por las calles principales de muchas ciudades, incluyendo algunas ciudades de Israel, agitando las banderas gay y andando como se visten y demás, y haciendo todo tipo de locuras. ¿Qué cree que Dios esté pensando? ¿Qué crees que Dios está planeando hacer? Pues lo mismo que dice aquí. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice que el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Hay un clamor que ha subido delante de Dios. Y dice: por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Juicio viene. Lo está escuchando en este momento. Juicio viene para la tierra. Un juicio viene por causa de la perversión sexual. Lo mismo que ocurrió antes del diluvio, lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, es lo mismo que viene más adelante. ¿De qué manera? No lo sé. Irá a ser un asteroide, una plaga, una guerra mundial. No sé de qué manera Dios va a permitir la destrucción. Pero viene esto, y viene, recuerde, al inicio del período que la Biblia llama la tribulación. Entonces nos encontramos viviendo en los últimos días, semanas o meses, quizá 1 año o 2, no sabemos, antes de que Jesucristo venga por aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador y Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Porque antes de ese periodo que la Biblia llama la tribulación, viene lo que el Señor Jesucristo habla del rapto de la iglesia. Entonces, estamos en la etapa final de la 6ª dispensación, llamada dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. Estamos en la última etapa, en los últimos días, semanas, meses, 1 año, 2, no sé, de la venida de Jesucristo por
los salvos, por aquellos que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Así es que el momento de la redención está cerca. Está más cerca que cuando tú y yo creímos por primera vez en Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Si tú estás sufriendo, déjame decirte, esto es el final. Para aquellos que hemos perdido recientemente familiares, déjame decirte, los vas a ver ya. Pronto, muy pronto. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Vas a ver a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos, a nuestros hermanos en Cristo que han partido. Los vamos a ver pronto ya. Fue un viaje corto. Bendito sea Jesucristo. Gloria y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. El sufrimiento está por terminar. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Quizá tú estés pasando por un momento tremendo de sufrimiento. Déjame decirte, esto va a terminar. Esto va a acabar. El Señor viene. Esta es una gran noticia. El Señor viene para todos los que le esperamos, pero viene también para aquellos que no le han esperado. Él va a venir y va a raptar a todos aquellos que hemos sido salvos, pero otros se van a quedar y van a experimentar el periodo de juicio que la Biblia llama la tribulación. De modo que los ángeles le dijeron a Lot que habían sido enviados por Dios y le dijeron que debía de huir con su familia al monte y no mirar tras él. Fíjese usted en los versículos 14 y 15, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, es decir, sus prometidos, los prometidos de sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Subraye lo que dice a continuación. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, no le creyeron. Alguien diga, no le creyeron. Grave problema, grave problema. Grave problema cuando tus hijos no te creen. Grave problema cuando no tienes testimonio familiar. Cuando tus hijos no te ven orar, cuando no te ven leer, cuando no te ven hablar de Jesucristo a otras personas. Grave problema. Sus yernos creyeron que se estaba burlando. Creyeron que estaba jugando. No creyeron que era verdad. Y a lo mejor a ti te está pasando lo mismo que a los yernos. ¿No crees que es verdad? ¿Crees que es una alucinación? ¿Crees que es un sueño? Como dijo una vez alguien, que no voy a decir quién, ¿verdad? Me dijo, no, el Apocalipsis fue una pesadilla de San Juan. Oh, por favor. No voy a hacer que pienses igual. Entonces, versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate. Ya sabe que levantarse significa de una situación caída. Toma tu mujer y tus dos hijas, es decir, tus yernos ya se quedaron. Hello. Entonces, ¿qué? Jala los tuyos, los que tú has engendrado, los que tú has concebido. ¿Me entiendes? No puedes con nosotros, que son los que van a ser esposos de tus hijas o de tus hijos. Bueno, so long, goodbye, adiós. Agarra a los que tú has concebido, agarra a los que tú has engendrado y cárgate con ellos. Bendito sea Jesucristo. Y dice la palabra, dice, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas. A mí cada vez que habla de hijas me pega, porque tengo 3 hijas y 4 nietas. ¿Me entiende? Puras mujeres en la casa, puras mujeres. Y mi esposa Chayo, un montón de mujeres. Imagínense que cuando hacen motín, pierdo. Por eso me he hecho más callado ahora. Casi ni digo nada ya. Entonces, fíjese que dice, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que sean aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿qué dice que dijo? Y deteniéndose él, todavía este remolón estaba luchando por si iba o no iba. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Es decir, que los agarraron a todos los ángeles. ¡Vámonos!
No reaccionaban. Entonces los ángeles agarraron a todos, vámonos. Véalo en Technicolor, CinemaScope y Sensor Round. Esto que estamos viendo. Y dice, escapa al monte, no sea que perezcas. El monte es ir con Dios. No como la madre superiora de la novicia rebelde. Hija, le dijo a la novicia rebelde, Julie Andrews, le dijo, cuando tengas un problema, mira al monte, mira al monte, mira al monte. Pero tú te puedes quedar visco viendo el cerro de la silla y no va a pasar nada. ¿Me entiende? Mirar al monte significa voltear a ver a Dios, voltear a ver a Jesucristo, voltear a ver la palabra de Dios. Entonces le dijo, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo ruego, señores míos. Qué fastidioso, ¿no? Ese es el creyente caído, está discutiendo con Dios. No, lo primero que dice un creyente caído es no. Tú le dices algo y dice no. ¿Todavía no acabo? Y ella dijo no. Oye, es que no. Me acuerdo de una persona que hace muchísimos años teníamos en la iglesia y muy necio y muy rebelde. Y le decía yo, batallaba mucho para convencerlo. Entonces estaba diciendo algo y ya cuando empezó a meditar lo que le estaba diciendo, o sea, al final no. Así es una persona necia y rebelde, contumaz, dice la palabra. Entonces sigue diciendo la palabra, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. ¿Qué habéis hecho conmigo? Qué rollón, ¿verdad? Dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, que nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y los hijos de Dios decimos Zoar. Esto es pequeña. Zoar es uno de los libros de comentarios judíos más famoso que hay, el Zoar. Bueno, pues viene de esta ciudad muy pequeña. Entonces, vamos a meditar en estos versículos 12 y 13 para ir al versículo 17. ¿Qué nos dice? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a leerlo juntos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. 4 cosas fundamentales que el creyente debe hacer en su vida cristiana. Dice el Señor en su palabra, número 1, dice, escapa. Y los hijos de Dios decimos, escapa. Es que escapar. Hay un dicho muy antiguo que dice que mejor que digan, ¿qué? Aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces, escapa. ¿Qué hizo José, el soñador, cuando estuvo con la tentación fuerte ahí? No puedo con la tentación, entonces ¿qué hay que hacer? Escapar. No puedo enfrentarla, escapa. Número 1, primera lección. 2, no mires. Subraye esto. Primera lección, escapa. Segunda, no mires. Yo no sé si te pega a ti, pero a mí sí me pega. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada frecuente del pecado en nuestras vidas son los ojos. Entonces te dice el Señor, no mires. Cuidado con tus ojos. No mires pornografía. No tengas ojos de escáner. Ojos de resonancia magnética, que vea una persona del sexo opuesto y ya la escaneó, le hizo CAT scan, le hizo todo lo habido por haber a esa persona. No mires. No estamos hablando que andes como caballo percherón tampoco, eso es que está, pero entienda lo que estamos hablando. Tercero, no pares, no te detengas, no pares.
Si tú no estás yendo hacia adelante, amigo, estás yendo hacia atrás. Voltea usted a ver a la persona que tiene a un lado, dígale, si tú no estás yendo hacia adelante, estás yendo hacia atrás. Yo me acuerdo de un creyente de otra iglesia que le pregunté, hola, ¿cómo estás, fulano? ¿Cómo has estado? Pues me dijo, pues cuando menos permanezco en la iglesia, ya algunos ya se han ido. Que yo pensando, pues, tendrá razón. Cuando menos permanezco, hay otros que ya se han ido. Pero si tú no vas hacia adelante, estás yendo hacia atrás. Y quiero preguntarte en este momento, ¿estás avanzando en tu vida cristiana? Hello. ¿Estás avanzando en tu vida cristiana? Es decir, que el día de hoy no debe ser igual que el día de ayer, ni que el día de antier, ni anteayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado. Tú debes de estar caminando en una progresión, dice la palabra, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, si tú no estás yendo hacia adelante en tu vida cristiana, tú estás yendo hacia atrás. Hay gente que dice, bueno, pues no estoy ganando las almas, no estoy testificando, no estoy folleteando, no tengo célula, no estoy involucrado en ningún ministerio, pero pues estoy bien. No, estás mal. Si tú no estás yendo hacia adelante, estás yendo hacia atrás. I'm sorry, es la verdad. Si tú no estás caminando hacia adelante, estás caminando hacia atrás. Nadie puede permanecer en el mismo lugar. Nadie. Si tú tienes agua estancada, el agua estancada se pudre. No puedes tener agua estancada. Nosotros vamos a las fuentes de las aguas vivas. Jesucristo son aguas vivas. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se queda sin hacer nada si está dentro de ti. Te mueve a hacer algo. A menos que tengas una conciencia cicatrizada. Una conciencia cicatrizada que ya nada le mueve. A veces, y tristemente lo digo, ni la palabra de Dios. Pero déjame decirte, dice el Señor en su palabra, mi palabra no regresará a mí vacía. Antes bien hará todo lo que yo quiera. Y además será prosperada en aquello para que la envíe. Así es que tú puedes decir, a mí me vale. Pero dice el Señor en su palabra, mi palabra no regresará a mí vacía. Va a ser todo lo que yo quiero y además va a ser prosperada en aquello para lo que le envíe. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Nos dice la palabra del Señor, el monte que hemos dicho es ir a Dios, al monte del Señor. Vamos al versículo 26, Génesis 19, 26, que nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, mucha gente conoce este versículo. Dice, no te vaya a pasar lo que a la mujer de Lot. Se volvió estatua de sal. Volvió su vista hacia atrás. Y a veces nosotros somos tentados a ver hacia atrás. Alguien diga, somos tentados a ver hacia atrás. ¿Hacia dónde? A nuestra vida de pecado. A que andábamos en el antro y acá tomando bastante, ¿verdad? Recordamos las drogas, como que le preguntaban a alguien, oye, ¿tienes novia? ¿En qué esquina? ¿Recuerdas esto? ¿Te crees la última coca chica del desierto? Decíamos antes la última grapet porque era más socorrida, es una botellita pequeñita así de sabor uva, ¿verdad? ¿Te crees la última grapet del desierto? Decía mi papá, ¿te crees jabón de olor? Porque antes los jabones no tenían olor. A veces las personas eran tan pobres que no podían comprar un jabón de olor. Había jabones sin olor y jabones con olor. Entonces, ¿te crees jabón de olor? ¿Quieres regresar a tu vida pasada? Es que antes yo la pasaba muy bien. Hello. Antes me la pasaba muy bien acá, dándole duro al chicharrón. Me sentía muy bien y acá, tarararara, tatán. ¿Qué tal? Tarararara. Vas a una boda y tus piececillos están abajo de la mesa.
Yo me asomo a ver. Soy bastante investigador. ¿Qué significa esta estatua de sal en tu vida cristiana? Inutilidad, bloqueo, fracaso, salir fuera del plan de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Volverte estatua de sal mirando hacia atrás es caer en un estado de inutilidad, en un estado de fracaso. Pero lo más tremendo, oiga usted, salir fuera del plan de Dios para tu vida. Para algunos esta es una novedad, porque a lo mejor piensas, ¿es que acaso Dios tiene un plan para mi vida? Claro que sí. Tú no eres una planta y aún las plantas tienen un propósito. No eres un animal y aún los animales tienen un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero cuando nosotros nos volvemos estatua de sal, salimos del plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso creo yo que es lo más serio que puede haber. Salir del propósito de Dios para nuestras vidas. Voy a hacer una última puntualización. El arrepentimiento debe ser inmediato, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a él. Tome la palabra de Dios, venza la pereza, agilice su mente, sus dedos. Esto es esgrima espiritual, dicen algunos. Hechos 17, versículo 30. Nos dice la palabra del Señor, tremenda palabra. Dice, pero Dios, alguien diga, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya no eres ignorante. Ya no eres ignorante, dice el Señor. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Eso te incluye a ti? ¿Te incluye? Dice el Señor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso nos incluye a nosotros. Dios nos manda en estos tiempos finales. Segundo, el arrepentimiento es no volver a mirar atrás. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, este es uno de los versículos más maravillosos de la vida cristiana. Tú recibes a Jesucristo, te sueltan este versículo y este versículo se convierte en un preferido para ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿No te parece maravilloso? ¿Tienes algo de qué avergonzarte? Yo sí, mucho. Dice el Señor, si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla! El Señor Jesucristo en un segundo hace lo que 1000 horas de psicoanálisis no pueden hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que si saliste de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de la impureza sexual, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la perversión, no mires atrás, no voltees atrás, no voltees hacia lo que hacías antes. Eso debe ser historia pasada en tu vida. No me importa lo que diga la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya quitó, oiga, la homosexualidad y el lesbianismo como conductas sexuales anormales. Ya salió. La Sociedad Americana de Psiquiatría ya quitó la homosexualidad y el lesbianismo dentro de enfermedades. Estaban catalogadas como enfermedades. Bueno, ya salieron. ¿Qué incluye el arrepentimiento? Incluye arrepentimiento, conversión,
Pacto con los ojos, dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? De nuevo, la ruta del pecado: ojos, mente, corazón, acción, ataduras, imposibilidad de abandono. De nuevo, ojos, mente, corazón, acción, ataduras, imposibilidad de abandono. El día de hoy estamos aturdidos por los medios electrónicos que nos están quitando la capacidad de pensar. Si tú andas por cualquier lado, vas a ver gente que trae el celular aquí en la mano. Aquí lo trae. Va a atravesar una calle y trae el celular. No está viendo el GPS, está viendo ver qué le ponen en el WhatsApp y en el Face. Oye, tú cruzas así una calle, te van a atropellar. Tú andas manejando y andas texteando con el celular. Vas a atropellar, te vas a accidentar. Yo quiero proponerles un ejercicio. Un día sin aparatos electrónicos. Ponte a prueba. El día que tú quieras. Lunes, martes, miércoles, el día que tú quieras. Este día no voy a tener nada electrónico que ver. Ni voy a ver el celular, ni voy a ir al internet, ni voy a ver televisión, ni qué más. Tableta, el iPad, es decir, medios electrónicos que tú veas, ¿verdad? No, un día, haz la prueba. Y vamos a ver qué tan atado estás a los medios electrónicos. Y déjame decirte que los medios electrónicos es una treta de Satanás porque favorecen una acción pasiva de la mente. Y cuando la mente está en una acción pasiva es la ruta de ataque de Satanás. Lo mismo que ocurre con el hipnotismo y la sugestión hipnótica. Entonces, proponte un día sin medios electrónicos, solamente para el trabajo. Me llamaron del trabajo, es un cliente esto, claro. Oye, es una emergencia. Oh, bueno, pero no vas a estar con los medios electrónicos un día, ¿ok? Tercero, toma la decisión profunda de avanzar. ¿Cuál fue la primera? El arrepentimiento debe ser inmediato. La segunda, no vuelvas atrás. La tercera, toma la decisión profunda de avanzar. Salmo 103, versículos 1 al 5. Vaya a Él, bendita palabra de nuestro Dios. Oiga usted, el regalo más grande que Dios nos ha dado después de Jesucristo es su palabra. Tu esposa no te va a ayudar, tus hijos no te van a ayudar, yo no te voy a ayudar, pero Dios sí te va a ayudar. Y Dios se agarra de la palabra. Salmo 103, versículos 1 al 5. Este no es un libro de literatura, ni poesía, ni historia, aunque tiene todo eso. Dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cada persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal y oye esto que estoy diciendo, su corazón inmediatamente entra bajo el bálsamo de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en su casa. Gracias, Señor. Yo no sé quién seas tú, pero oiga esto: Él es quien perdona. The only one. Él es el que perdona. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¡Wow! Ese es Dios. No una piltrafa ideológica que no sirve para nada más que para calmar la conciencia. Un Dios todopoderoso, un Dios de acción, un Dios de perdón, un Dios de sanidad, un Dios de liberación, un Dios de bendición, un Dios de rejuvenecimiento. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor.
Cuarto, vive en arrepentimiento. Y los hijos de Dios decimos, vive en arrepentimiento. Hay tres cosas que engloba el arrepentimiento: mente, corazón y acción. Y los hijos de Dios decimos mente, corazón y acción. Dicho de otra manera, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. Es un apartarse del pecado y es seguir un camino diferente. Es decir, es un giro en 180 grados. Dios quiere prosperarnos, pero necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición indispensable para el perdón. El arrepentimiento es la condición indispensable para el avivamiento. El arrepentimiento es la condición indispensable para la salvación del alma. El arrepentimiento es la condición indispensable para la sanidad. El arrepentimiento es la condición indispensable para la liberación. El arrepentimiento es la condición indispensable para la bendición. El arrepentimiento es la condición indispensable para la prosperidad. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Estamos en los últimos días. Quizá tú recuerdes estas palabras cuando yo me haya ido y tú te hayas quedado. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y déjame hablarle a tu corazón en el nombre de Jesucristo con su preciosa palabra. ¿Qué nos dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, déjame decirte, ¿eres tú de aquellos que han sido llamados al arrepentimiento? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible? Dios está hablando a tu corazón. Dice el Señor en su palabra, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de endurecer nuestro corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, en el desierto. No endurezcas tu corazón. Ablanda tu corazón. Decide renunciar. Yo pienso que la clave está en esa palabra, renunciar. Es la palabra más dolorosa, pero puede convertirse en la palabra más dulce. Renunciar. Renuncio. ¿Qué te está estorbando? Tu salvación. ¿Qué te está estorbando? Tu sanidad, tu liberación, tu bendición, tu prosperidad. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso. Quiero escuchar este llamado. Y hoy tomo la decisión de arrepentirme, de cambiar de manera de pensar, de cambiar mis actitudes, mis maneras y definitivamente dejar atrás mi pecado. Hoy, Señor, quiero recibir tu gracia, la gracia del perdón, la gracia de la salvación, la gracia de la sanidad. Perdóname, perdóname. He vivido una vida superficial. No tengo intimidad contigo. No tengo intimidad con tu palabra. No tengo intimidad en la oración. Me he desviado del camino. Hoy me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar. Lávame con la sangre de Jesucristo. Lávame con la sangre de Jesucristo. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, creo que eres Dios Todopoderoso y que llevaste en la cruz mis pecados personales.
Y hoy te pido, me perdones, me laves, me limpies y entres a mi corazón y te conviertas en mi Salvador y mi Señor. Señor Jesucristo, renuncio al pecado en mi vida, renuncio a Satanás, renuncio a sus obras y te pido, me bautices con el Espíritu Santo. Pon fuego en mi corazón, pon fuego en mi corazón, pon fuego en mi corazón para hablarle a los demás, para hablarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos, a mi descendencia. Hoy declaro que mi familia será una familia sacerdotal, que nadie de mi descendencia servirá al anticristo, sino que todos serviremos a Jesucristo. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, si usted ha hecho esta oración de corazón, con sinceridad, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha invocado la sangre de Jesucristo en su corazón, en su vida, déjeme decirle, usted ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. No fue inscrito por mí, fue inscrito por Dios en los cielos. Y si por alguna razón no nos vemos aquí, ciertamente nos veremos allá. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Alábele si puede. Alábele si puede.